Sean todos bienvenidos a esta masterclass de Blender de cero a Game Jam, y el día de hoy vamos a aprender a hacer nuestro primer personaje sin saber nada, sin tanto rodeo de cosas teóricas, simplemente ocupando el programa, sabiendo desde nada hasta crear nuestro primer personaje con un rig que sea completamente animable. Vamos a pintarlo, vamos a mejorar el modelo base, y además en la descripción van a tener un archivo con el cual van a poder empezar a trabajar mucho más rápido sin necesidad de saber todas las cosas que tenían. Les voy a enseñar desde un comienzo, si es que ya tienen un poquito más de conocimiento en cómo funcionan modificadores, cómo funciona más o menos Blender. Voy a pasar rápidamente a la escena, y si se dan cuenta, acá les acabo de crear un torpedo, no sé cómo le digan en su país, pero bueno, es un torpedo donde van a tener los atajos generales, y si es que ustedes quieren añadir más, simplemente seleccionan el torpedo, apretan la tecla Tab, pasan a modo edición, y acá por ejemplo pueden añadir más cosas como si estuvieran escribiendo en el teclado. Además, en el tutorial, si se dan cuenta, en la esquina inferior izquierda nos van a aparecer todos los atajos que yo voy utilizando a medida que voy trabajando en el programa, así que en ese sentido tampoco deberían perderse. Además, dentro de este archivo vienen estos dos monitos que vienen hechos acá de antemano. Si es que ustedes ya tienen conocimiento, como les decía, en moverse, en todas esas cosas, vayan adelantando el video y busquen donde empiezo a explicar cosas que a lo mejor no saben cómo llegar a estos personajes, que esto básicamente lo hice con exactamente la misma técnica. Si se dan cuenta, acá yo tengo tres modificadores, y si paso a modo edición, simplemente tengo estos vértices, y gracias a estos vértices yo estoy generando esta malla con estos personajes, que además vamos a aprender a añadirle el armature y a pintarlos y a modificarlos más adelante. Si es que ustedes quieren ocupar Mixamo, también voy a hacer una parte con ese programa. No sé si enseñé cómo a cargar y todo eso, porque tengo un video de hace muchos años donde ya explico cómo hacer todo eso, pero de todas maneras la idea es que ustedes aprendan a hacer de manera muy rápida este personaje, que es bastante simple de lograr, y con los conocimientos básicos de Blender van a lograr hacer algo para la Game Jam, ya que tenemos poco tiempo, necesitamos trabajar bastante rápido, y este sistema, la verdad de todo es que es maravilloso. Así que eso, voy a desactivar esto nuevamente. Si se dieron cuenta, y tenía un perrito, bueno, la estructura de un perro y de un humanoide, pero es completamente editable de la manera que les voy a enseñar a continuación. Primero que todo, ya que son personas que no conocen nada de Blender, vamos a aprender a movernos dentro del entorno. Vamos a tener esto que va a ser siendo el torpeo, y vamos a ocuparlo como de prueba para que vayan viendo todas las cosas que nosotros vamos a aprender. Pero antes que todo, esto no va a estar editado, así que todo eso cuando me trabe y todo eso va a quedar guardadísimo. ¿Cómo me muevo por el programa? Si tienen mouse, en la esquina inferior izquierda, como le había dicho anteriormente, va a estar apareciendo lo que voy haciendo. Si se dan cuenta, ahí dice middle mouse, o sea que con la rueda del medio, si la aprieto, voy a poder orbitar. Si es que hago zoom con wheel up o wheel down, o la ruedita para adelante, para atrás, como dice el Byte, podemos hacer zoom, zoom in o zoom out. Y si es que quiero moverme, o sea, como desplazarlo, panearlo, mantengo apretada la tecla Shift y aprieto la rueda del botón. De esta manera ya tendría los controles básicos para poder orbitar dentro de Blender. Si es que estoy ocupando un notebook y no tengo la rueda, no tengo mouse, o cual sea el motivo, tenemos gizmos, los que están aquí en la esquina superior izquierda. Si se dan cuenta, acá nos aparecen X, Y, Z, que vendrían siendo los ejes coordenados de nuestro entorno 3D. Yo pongo el mouse encima, como que me brilla un poquito más el gizmo, y yo hago clic y arrastro y puedo orbitar, de la misma manera que lo habíamos hecho con la ruedita del mouse. Con el símbolo más, con esta lupita que aparece aquí con un signo más, le hago clic, arrastro hacia atrás y para adelante, y puedo hacer zoom in y zoom out. Y con la mano podría hacer el mismo paneo. La cámara no está activada porque no tengo cámara en la escena. Si se dan cuenta, va a ser una escena completamente limpia. Y esto es para las vistas ortográficas, si es que quieren trabajar de esa manera. Pero bueno, ahí está. Yo no lo ocupo mucho, no sé por qué está como de acceso rápido, pero bueno, ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Acá, general, me faltó añadir un shortcut, así que lo voy a añadir al tiro, que vendría siendo el Shift más A. Esto en tiempo real, discúlpeme si es que adelántelo un poquito, póngale con la L y la J, van a poder adelantar o retroceder el video para que todo esto sea más rápido. Shift A, añadir objetos. Pero bueno, la gracia es que ustedes lo tengan más o menos completo, por eso lo añado aquí en tiempo real. Entonces, como dice
nuestro torpedo, añadir objetos con Shift más A. Por lo tanto, aprieto Shift más A y me aparece este listado de elementos que nosotros podemos añadir. Podemos añadir referencias, podemos añadir objetos, podemos añadir armature, un montón de cosas que si ya tienen conocimiento previo no deberían por qué estar viendo esto, pero de todas maneras vamos a empezar añadiendo el objeto más básico de todos, que viene siendo el cubo. El cubo es el objeto básico de todo modelo 3D, por lo tanto lo que podríamos hacer es trabajar únicamente con este cubo y empezar a formar cualquiera de nuestros elementos. Sin embargo, en este caso vamos a ocupar vértices, como ya habíamos visto anteriormente. Pero, antes que todo eso, vamos a ir revisando los atajos. G para mover, o sea que selecciono mi objeto, si se dan cuenta me aparece un contorno naranjo avisándome de que yo tengo este objeto seleccionado y no este. Si se dan cuenta, yo selecciono el objeto con el clic izquierdo y me selecciona y me muestra con ese naranjo vibrante durante todo el objeto para saber que ese es el objeto que yo tengo seleccionado. Entonces selecciono mi cubo y aprieto la letra G en el teclado para poder moverlo. Entonces puedo seleccionar que se mueva, por ejemplo, a este punto de acá. No sé dónde es, no sé cuántos metros, cuántos nada, pero lo moví a ese punto de ahí. Control Z también lo vamos a añadir a nuestro torpedo. En este caso háganlo ustedes para que se acostumbren a añadir cositas al torpedo. Control Z para deshacer los movimientos que hice anteriormente. Entonces con la R me dice que puedo rotar, con la S escalar, 1, 2 y 3 del teclado numérico, por eso le puse entre paréntesis el numpad. Yo puedo mirar desde el frente, desde el lado y desde arriba. Así podemos ir cambiando las vistas de manera mucho más rápidas. ¿Qué es lo que ocurre? Acá nosotros estamos trabajando en modo objeto. Por lo general, cuando nosotros necesitamos modificar aristas, vértices, caras o lo que sea que queramos añadir dentro de un elemento, tenemos que pasar a modo edición. Porque acá yo no puedo seleccionar ese vértice en particular, sino que siempre se me va a seleccionar todo el objeto que estoy seleccionando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente podemos apretar la tecla Tab y pasar a modo edición. Si que ustedes no tienen ¿cómo se le dice? Esta ruedita activada, lo va a pasar directamente a modo edición, pero también lo podemos hacer aquí en la esquina superior izquierda, aquí en modo objeto o modo edición. Lo otro, si es que no les acomoda mover las cosas con el teclado o rotarlas con el teclado, también podemos activar gizmos. Voy a apretar la tecla T y si se dan cuenta me aparece este panel de información. Si yo me paso objeto, me acorta un poco de las herramientas porque no son las mismas para el modo edición que para modo objeto, pero básicamente estas son las que me interesan. Por ejemplo, acá puedo activar el gizmo de transformación, que es la mezcla de mover, rotar y escalar, que básicamente son los atajos que habíamos visto anteriormente. Y si yo dejo el mouse encima, también me dice el atajo que yo necesito para activar esta operación. Si se dan cuenta, que me dice para mover, el shortcut es el Shift Space Bar, o sea, Shift Space, y seleccionar el modo mover o la letra G, que es lo que tenemos aquí en nuestro torpedo. Entonces yo selecciono aquí, por ejemplo, mover, y me aparecen las flechas en las cuales yo podría mover este elemento. Puedo moverlo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Si se dan cuenta, aquí también me aparecen unos cuadraditos, que significa que voy a moverlo en todos los ejes, menos en el verde. ¿Cuál es el eje verde? El eje Y. Entonces yo selecciono este cuadradito y lo muevo en todos los ejes, menos en el eje Y, en caso de que no quiera que se vaya para atrás ni para adelante. Para poder, por ejemplo, limpiar el movimiento que le hice, lo otro que puedo hacer es apretar la tecla Alt y la letra G. O sea que limpio el movimiento. Si aprieto Alt R, limpio la rotación. Si aprieto Alt S, limpio la escala. Entonces también ahí tenemos un nuevo shortcut que pueden añadir en su listado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a modo edición, como había dicho anteriormente, y como habíamos visto en un comienzo, vamos a trabajar con vértices únicamente. Si se dan cuenta, acá en el torpedo también me dice que con 1, 2 o 3 del teclado, o sea, vendría siendo los números que están arriba del QWERTY, puedo trabajar con vértices, aristas o caras dependiendo de cuál apriete. 1, 2 y 3, y si se dan cuenta, acá arriba en la esquina superior izquierda me va cambiando cuál de estos está activo. Por lo tanto, aquí también podría seleccionar vértices, aristas o caras. Entonces voy a seleccionar vértices, voy a apretar la tecla A para poder seleccionar todo. Otro atajo que tienen que añadir a nuestro torpedo. Ahora, si se dan cuenta, no van a poder seleccionarlo directamente, así que van a tener que pasar a modo objeto, seleccionar
el torpedo, pasar a modo edición, y aquí en modo edición vamos a añadir este nuevo atajo que vendría siendo la tecla A, que es seleccionar todo. Voy a pasar a modo objeto y ahí me queda añadido en el torpedo. Entonces vuelvo a seleccionar mi objeto, paso a modo edición, selecciono todo con la tecla A y voy a apretar la tecla M que me dice unir. Voy a apretar la tecla M que significa merge en inglés, que no sé cuál sería la traducción literal, pero bueno, vamos a ponerle unir. ¿Y dónde lo voy a unir? Al centro, o sea que lo voy a colapsar. Voy a hacer clic aquí donde dice collapse y si se dan cuenta, todos esos vértices se transformaron en uno. No hay vértices duplicados si es que alguno que esté un poquito más avanzado se lo está preguntando. Son todos los vértices, los 8 vértices del cubo pasan a ser uno solo y empezamos a trabajar únicamente con vértices. Lo primero que vamos a hacer es acostumbrarnos a mover a mover básicamente las cosas dentro de Blender. Voy a apretar la tecla 1 para poder mirar desde frente, o si es que no tengo el teclado numérico puedo apretar aquí cuando me activa el "-i", lo activo y ya tengo esta vista frontal. ¿Por qué? Porque no quiero ni que se vaya ni para atrás ni para adelante, eso lo voy a ver después. Primero quiero hacer un monito que esté en esta posición. Entonces, importante que este objeto no se nos vaya hacia la izquierda ni hacia la derecha, que esté justo en el centro, que partamos siempre desde el centro. ¿Cómo puedo hacer un movimiento vertical sin que se me vaya hacia la izquierda o hacia la derecha por un 1 o 2 metros? Lo que puedo hacer, para que también añadan en el torpedo, es apretar Z, X o Y dependiendo de cuál quiero que sea el movimiento. Si por ejemplo yo quiero que se mueva solamente en el eje hacia arriba, disculpen los chuecos que acabo de hacer esa flecha, pero es una flecha hacia arriba, es el eje Z. Acá también lo puedo revisar en el gizmo de la esquina superior derecha. Entonces yo hago clic en este gizmo, o sea, selecciono mi objeto con la tecla A o seleccionándolo aquí con un box selección o simplemente haciéndole clic al elemento, aprieto la letra G porque lo quiero mover, le doy la operación que quiero activar y luego aprieto el eje en el que lo quiero mover, X, Y o Z. En este caso, como quiero moverlo hacia arriba, miro el gizmo y me dice, ah, la Z es hacia arriba. ¿Por qué aclaro esto? Porque si es que vienen de Unity o de cualquier otro programa, puede que tengan ejes completamente distintos. En Blender está seteado para que Z sea hacia arriba, que es lo normal, lo lógico. No como las otras weas que están mal hechas. Bueno, vamos a subir un poquito el vértice. Lo voy a dejar en esta posición muy arbitraria. No estoy midiendo, no estoy dándole la distancia que voy a hacer. Pero ahora voy a apretar el otro atajo que me aparece aquí en el torpedo, que es E, de extruir. Entonces aprieto la tecla E y si se dan cuenta me aparece otro punto adicional. Entonces, ¿qué puedo hacer esto? Puedo apretar nuevamente la letra Z para moverlo hacia arriba y lo voy a dejar más o menos ahí. No estoy preocupándome de proporciones, no estoy preocupándome de alturas ni nada, porque eso lo podemos ver más adelante. Y además que también se puede corregir dentro de el mismo Unity o del motor videojuegos que ustedes vayan a utilizar en la Game Jam. Y eso ya sería pega para el programador o la persona que se encargue de integrar todos los elementos. Así que ustedes como son principiantes no se preocupen de esas cosas, después se puede arreglar. Me preguntan a mí si es que están dentro de mi misma Game Jam y porque voy a estar ahí como mentor ayudándoles a los muchachos que vayan a la Game Jam de Valdivia. Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a hacer con esto? Un monito de palo, simplemente. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí voy a darle dos movimientos, que esta va a ser, por ejemplo, la clavícula y aquí podría ser el codo. Entonces, si se dan cuenta que yo aprieto la letra E para extruir y luego aprieto la tecla X para que se me vaya directo hacia el lado y ya tendría clavícula, codo, muñeca vendría siendo y después podríamos hacer la mano, pero eso lo vamos a dejar más para adelante. Primero quiero que hagamos un monito de palo común y silvestre. Aquí vamos a buscar hacerle la cadera y vamos a extruir hasta la rodilla y vamos a extruir hasta el talón. Puedo seleccionar todo, moverlo todo hacia arriba. ¿Cómo selecciono todo? Con la tecla A o simplemente arrastrando todo. Luego aprieto la letra G para poder moverlo y aprieto el eje en el que lo quiero mover, que en este caso sería hacia arriba únicamente. Ya tengo la mitad de mi monito de palo, me falta únicamente la cabeza. Aquí podría añadirle el cuello, el mentón, digamos, y la parte de arriba de la cabeza. Ya lo tengo más o menos organizado en mi mente, así que estoy haciendo un poquito de pillería en ese sentido. Pero si se dan cuenta, acá ya tenemos la estructura general de un personaje humanoide. Obviamente, si ustedes buscan hacer un animal como el perrito, tendrían que, en vez de verlo de esta manera, tendrían que sacar la pata hacia adelante y ahí tendrían que hacer como los distintos modificaciones que ustedes necesiten para poder hacer una estructura animal.
Aquí por ejemplo le tiro las patas hacia adelante y tendríamos una estructura más animal, un cuadrúpedo al menos de nuestro personaje. Pero bueno, básicamente para que lo tengan en consideración. Aquí estoy haciendo el personaje humanoide. ¿Se puede modificar? Sí, no hay ningún problema, no tengan miedo con eso. Entonces, de esta manera añadimos la cantidad de elementos que nosotros consideremos que sean necesarios para poder darle toda la definición a nuestro personaje. Pero Alex, se ve una mierda, se ve un monito de palo, no me sirve para... Esto no tiene ni siquiera dimensiones, no se vería, y es completamente cierto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar el tema de los modificadores. Si se dan cuenta, acá arriba mío, por ahí arribita, me aparece una llave inglesa. Hago clic en esta llave, que creo que se llama inglesa, no me acuerdo cómo se llama, y me aparecen los modificadores. Añadir modificador. El primer modificador que vamos a añadir, y es importante el orden, es el mirror. ¿Qué hace el mirror? Le estoy diciendo, quiero que me copies lo que está en el lado derecho hacia el lado izquierdo. Y lo que está en el lado izquierdo me lo copies hacia el lado derecho. Por eso era importante de que estos elementos del centro no se separaran, porque si no nos van a generar dos vértices y no nos interesa eso. Lo que necesitamos es únicamente un vértice en el centro. Si yo ahora quiero mover y que esto no se me separe, puedo activar el clipping. Si se dan cuenta, ahora lo muevo y no lo puedo mover ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Puede que sea como visualmente que se está moviendo hacia la izquierda y hacia la derecha, pero en realidad se está moviendo solamente en el eje Y y en el eje Z. Entonces, si es que lo tengo separado, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque va a quedar algo así. Aquí lo estoy exagerando obviamente, pero si es que activamos el clipping, seleccionamos esos vértices que están separados, aprieto la letra G, luego la letra X, puedo unirlos en el centro y no va a pasar del centro. Entonces hago clic y confirmo ese movimiento. Aquí tengo un vértice que está más atrás, pero bueno, da lo mismo. Ya no me voy a preocupar de eso. Creo que estos elementos también, a ver, bueno, vamos a seleccionarlos todos. Voy a escalarlo con respecto al eje Y. Bueno, creo que ahí quedó bien. Da lo mismo. Fue por dejar esto mejor hecho solamente. De todas maneras, ustedes van a recibir este humanoide que ya está hecho. Así que en ese sentido da más o menos lo mismo lo que yo haga con este personaje nuevo. Luego, ¿cómo le doy la piel? ¿Cómo hago que se vea? Ya tengo la mitad izquierda y la mitad derecha lista. Ahora me falta añadirle piel. Entonces vamos a buscar el modificador de skin, que en español es borrar. Así que vamos a añadirle este modificador. El modificador mirror en español es simetrizar, por si acaso, por si también están perdidos con eso. Vamos a tener el skin, y para que no quede estos voxeles, o sea, estas cuadrículas tan feas, tan duras, vamos a añadir un tercer modificador que va a ser el Subdivision Surface, que en español vendría siendo subdividir superficie o algo así, espero. Subdivision Surface, y listo, ya tendríamos más o menos la estructura de un personaje que ya es utilizable, sí, pero está feo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es cambiarle los volúmenes a cada uno de los vértices que nosotros añadimos en nuestro personaje. Y esa es la gracia de este método. Acá vamos a tener que añadir otro atajo en modo edición, que va a ser Alt más Z, que esto es activar tela de cebolla. No es tela de cebolla, es transparencia. No me lo voy a poner transparencia. Ahora sí, paso de nuevo a nuestro personaje. Alt Z, como le había dicho, y si se dan cuenta, ahora puedo ver los vértices. Antes no los podía ver, aprieto Alt Z, ahora sí los puedo ver. Si es que no quiero ocupar atajos, acá arriba, si se dan cuenta, me dice Toggle X Ray, o sea que cambiar a rayos X. Esa sería la descripción correcta en todo caso dentro de este torpedo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es seguir extruyendo y haciendo cosas. Pero antes de todo, quiero que tengan precaución de este círculo rojo que nos apareció aquí en este pie. Ustedes lo pueden tener en cualquier parte. Puede estar en la cabeza, puede estar en la mano, puede estar aquí en el centro. Y eso hay que tener cuidado. Lo voy a corregir, así que tengan atención porque puede generar algún problema en la malla. Entonces, el root es básicamente esos puntos rojos. Es la raíz de donde viene todo el symmetrize. O sea, no, el skin, perdón. Entonces, voy a seleccionar este vértice del centro que quiero que sea el root. Y voy a hacer clic acá en el modificador. Si se dan cuenta que ya revita mío, me dice marcar root. Hago clic aquí y listo. Me aparece este punto punteado rojo para poder ver
el root, que el root sea este y no tener problemas más adelante. De repente se genera algún problema de geometría con el skin cuando está en otro lugar, así que eso es importante. ¿Puedo seguir modificando todo esto? Por supuesto. Por ejemplo, quiero de aquí extruir y sacarlo con respecto al eje Y para poder sacar el pie. Entonces, nuevamente ya tendría algo modificado. Ahora, habíamos dicho lo de los volúmenes, que también lo tengo aquí. Control A, escalar vértices. Porque acá si yo aprieto la letra S, como dice aquí en el general, que el S es para escalar, no me funciona. No puedo escalar un vértice. Entonces lo que yo puedo hacer es cambiar la cantidad de volumen que pertenece a un vértice en específico apretando control A. Entonces de esta manera voy a empezar a poder estructurar, digamos, los volúmenes de mi personaje. Si es que quiero que sea un personaje que tenga harto pecho, por ejemplo, le añadiría mucho volumen acá. Incluso podría subdividir esta arista de acá. Entonces voy a seleccionar aristas, selecciono esta arista de aquí, hago clic secundario y aprieto subdividir. Si se dan cuenta aquí me aparece el shortcut, pero ustedes no lo deberían tener asignado, solamente es porque yo ya lo había asignado anteriormente. Y aquí puedo incluso tirarlo hacia adelante, por ejemplo, y lo único que tengo que preocuparme es que no se me rompa tanto la malla, que se vea relativamente bien las uniones, y mientras se vean bien no voy a tener ningún problema. Si quiero que tenga una cadera más prominente o más pequeña, puedo hacerlo desde aquí. Entonces vamos a ir añadiendo, por ejemplo, aquí que sean unos muslos bien grandes, incluso los puedo juntar un poquito más para que no tengan esa separación. De aquí arriba, por ejemplo, puedo tirar este de aquí que habíamos dicho que va a ser la barbilla hacia adelante, con control A hacerlo más grande, acá arriba también control A para poder hacer una cabeza un poquito más humanoide que la que teníamos anteriormente. Acá tenemos el codo y aquí podríamos sacar, por ejemplo, los dedos de la misma manera que lo habíamos hecho anteriormente, simplemente extruyendo elementos desde aquí del centro. Entonces, aquí ya tenemos estos elementos de aquí. Y lo único que nos faltaría sería darle un control A, un escalado que tenga un poquito más de sentido. Este personaje tendría las manos gigantes, pero de todas maneras nos sirve igual para poder empezar a trabajar con nuestro personaje. Si se dan cuenta, ya tenemos la estructura de un personaje bastante avanzada, con una muy buena topología para poder empezar a trabajar, pintarlo, animarlo incluso, y de manera muy rápida. ¿Cuánto nos hemos demorado? 22 minutos y ya tenemos un personaje absolutamente sin saber nada de Blender. Ese es el poder de este método. Yo no lo había visto nunca con las herramientas que vamos a empezar a utilizar ahora, de ahora en adelante. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que con Control A pueden hacer un personaje que sea más realista, que sea un personaje más estilizado, que sea, por ejemplo, de acá yo le querría sacar a lo mejor una cola estilo Majin Buu, por ejemplo, o que tenga un gorrito ya de partida. Si yo le aumento las subdivisiones acá, va a ser un personaje que se va a ver aún mejor. Y si yo quiero que se vea muy suavizado, puedo activar el Smooth Shading aquí en el apartado del Skin y se ve bastante suavizado. Acá puedo seguir modificándolo, puedo apretar Control A, por ejemplo, solamente en el eje X, como habíamos visto cómo se puede escalar en el eje X, Y, Z. Puedo hacer exactamente lo mismo con los vértices y de esta manera ya me queda un poquito más puntiagudo. Si es que no me gustó, Control Z para poder deshacer ese cambio. Y ahora les dejo a ustedes la libertad creativa de poder hacer lo que ustedes quieran con su personaje. Pónganle pausa al video, pongan la estructura que quieran, háganle todos los detalles que puedan con este método. Y luego vamos a empezar a ver el apartado de animación, que también es súper importante. Ya, si ya le pusieron pausa, ya terminaron su personaje, le pusieron los brazos grandes, musculoso, o lo hicieron como King Kong, o añadieron referencias y empezaron a ver la estructura del personaje que más les gustó, y ya lo tienen listo, que les gustó como quieren, y quieren empezar a darle animaciones, lo que podemos hacer es, a ver, no sé cómo estructurar esto para que quede del todo bien dentro del video. Voy a pedir colaboración de ustedes que anoten en un comentario las marcas de tiempo, digámosle, de dónde empieza cada cosa para que ustedes después puedan ayudarse y decir, mira, desde el minuto tanto empieza tal explicación. Se lo agradecería bastante porque la verdad es que tengo muy poco tiempo para poder hacer todo esto, así que por eso voy bastante rápido y por eso hago este video para que ustedes puedan ir retrocediendo y repitiendo cosas de este estilo. Así que, dicho esto, primero que todo,
Cuando nosotros trabajamos con modificadores, estos elementos aún no existen. Es una programación de que, mira, puede ser de que esto exista, pero a nivel físico, los vértices que están acá al lado izquierdo no existen. Si se dan cuenta, acá yo activé estos vértices y si yo selecciono uno, me selecciona el otro inmediatamente porque esto es la representación del vértice que existirá si es que yo aplico este mirror. Entonces, cuando ya tengamos listo nuestro personaje, insisto, tiene que estar listo, vamos a aplicar los modificadores. Para eso tenemos que pasar a modo objeto con el tab o acá en la esquina superior izquierda y ahora con esta flecha podemos darle clic aquí donde dice aplicar. Nosotros aplicamos el mirror y ahora pasamos a modo edición, activo el modo de X-Ray, de rayos X, y si se dan cuenta, si ahora yo selecciono este vértice del lado derecho del personaje, es independiente de este vértice del lado izquierdo. Voy a pasar a modo objeto y con esto ya listo, puedo empezar a hacerle el esqueleto a mi personaje para poder animarlo. Aquí está la magia de todo lo que le estoy enseñando. Si se dan cuenta, aquí hay una opción que me dice Create Armature. ¿Qué significa Create Armature? Básicamente crear los huesos. Listo. Ya tengo los huesos listos. Esto, si le dicen a alguien que está muy avanzado en el tema, que me dice, no, si ya aprendí a hacer rigging, van a quedar así completamente sorprendidos porque no es normal hacerlo de manera tan rápida. Así como habíamos visto que tenemos modo edición, modo objeto, también tenemos modo pose. Seleccionamos nuestro armature, lo que acabamos de hacer, y acá en la esquina superior izquierda, si se dan cuenta, no me aparece el modo esculpido como si me aparecía cuando yo selecciono el objeto. Si se dan cuenta, aquí me aparece Vertex Paint, Weight Paint, Texture Paint, que además eso de los Weight Paint también tiene que ver con esto del armature. Pero si se dan cuenta, yo paso a modo pose y ya tengo el personaje listo para animar. En este caso no voy a enseñarles directamente a animar, sino que vamos a mejorar nuestro rigging antes de empezar a animar. Lo que quiero que hagamos ahora es aprender un poquito de rigging. Tampoco la idea es que lleguen sin saber absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadirle huesos de EK, de Inverse Kinematic. ¿Qué es lo que son esos? Si se dan cuenta, si yo quiero hacer que el personaje flecte la rodilla hacia arriba, me va a costar bastante. ¿Por qué? Porque primero todo tendría que animar este hueso y luego este hueso y luego buscar la posición que a mí más me acomoda. En cambio, con los Inverse Kinematic lo que logro es decirle que un hueso en particular controle los demás. Entonces de esa manera es mucho más sencillo. Voy a apretar Alt G y Alt R para devolver la posición original de estos huesos. Voy a seleccionar el hueso que va a ocuparse de hacer este Inverse Kinematic. En este caso sería esta parte de acá. Y voy a ir donde dice Pose, Inverse Kinematic, Pose, Inverse Kinematic, Add to EK Bone. Y aquí tenemos dos opciones. Voy a enseñarle cómo funciona con la primera para que vean el resultado que tienen, pero vamos a ocupar la segunda. Entonces, vamos a hacer clic en la primera opción donde dice Target to New Empty Object. Y si hacemos clic ahí, si se dan cuenta, aparece este cuadrito que no sabría cómo decirle, que es un objeto vacío, no tiene ninguna influencia, no aparecen los renders, no aparece en ninguna parte, ni aunque lo pasemos a Unity, no se va a renderizar, no se va a ver, sino que es un auxiliar. Y además lo que vamos a hacer es ir acá en vez de modificadores, si se dan cuenta acá ahí tenemos una opción que se llama Bound Constraint. Y aquí le vamos a poner Chain Length, en este caso serían 3, porque sería 1, 2 y debería llegar hasta acá. Si se dan cuenta aquí me aparece la línea punteada hasta donde llega. ¿Qué pasa si no hago ninguna modificación? Voy a pasar a modo objeto, voy a seleccionar este empty, este objeto vacío que me creó el programa, voy a moverlo y me genera una animación pero bastante rara, se mueve todo el personaje. Entonces, como le había dicho, seleccionamos nuestro armature, vamos a los constraints, le añadimos el chain length que corresponda. Si ustedes tienen más huesos, deberían ponerle más. Y si se dan cuenta, ya funciona de la manera en que yo le había dicho. Aquí podemos controlarlo mucho más fácil si nosotros queremos hacer una animación de caminata o lo que sea. Pero si se dan cuenta, no termina de funcionar todo bien. Por eso es lo que le había dicho, de que vamos a hacerlo de manera un poquito más profesional, ya que tenemos un poquito más de tiempo que en el taller que di al día de ayer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si se dan cuenta, apreté Control Z para volver al punto de partida antes de añadir el constraint. Entonces, selecciono este hueso, voy al apartado de pose,
Me voy a la parte donde dice Inverse Kinematic y voy a añadir EK Bone, pero voy a hacer Without Target. Si se dan cuenta, ahora apareció exactamente lo mismo, pero ahora no tenemos ningún target, no tenemos ese empty. Entonces, vamos a ir al apartado de Edit Mode. Si se dan cuenta, aquí vamos a modificar un poquito. Aquí lo que yo necesito es tirar este huesito un poquito hacia adelante y voy a activar esta opción de acá arriba que donde dice Apply Change to Making Bones on Opposite Side of X Axis. Básicamente un mirror dentro de los huesos. Entonces, si yo muevo este hueso hacia adelante, en teoría me debería mover el hueso de allá, pero no me está funcionando. GNI. Qué raro. Bueno, vamos a seleccionar los dos de manera en caja. Aunque si es que no lo está seleccionando, quizás tenga problemas más adelante, pero bueno, dejémoslo así. Vamos a seleccionar los dos, vamos a tirarlo un poquito más para adelante para que sepa hacia dónde tiene que doblar la rodilla primero que todo. Que esto tendría que haberlo corregido dentro del mismo digamos, personaje, que el personaje que ustedes van a recibir tiene las piernas dobladas efectivamente, así que en ese sentido no van a tener problemas si es que van a ocupar ese, pero tengan en consideración eso. Entonces, modo edición, lo tiramos un poquito hacia adelante y de acá atrás lo que voy a hacer es sacar un nuevo hueso, como con la letra E. Al igual que habíamos extruido los vértices, vamos a extruir este hueso. Este hueso yo lo quiero desemparentar. Si se dan cuenta, si yo muevo ahora este hueso con la letra G, me mueve todos los huesos que están pegados. No quiero eso. Voy a hacer Alt P y voy a hacer clic donde dice Clear Parent. De esta manera vamos a limpiar esa unión que teníamos anteriormente. Entonces, nuevamente, pasamos a modo pose, selecciono este hueso que nosotros creamos, voy a ponerle los 3 chain length, pero al mismo tiempo le voy a dar un target. Este target, voy a hacer clic aquí en el cuentagotas, voy a hacer clic aquí donde me aparece el armature. Pero si se dan cuenta, todavía no me elige el hueso al que está activado y me sale el EK, este monito de acá del lado izquierdo, en rojo. Entonces selecciono el cuentagotas donde dice bone del hueso y selecciono este hueso que acabo de crear. Y ahora sí me aparece en blanco como si no tuviera ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora yo selecciono este hueso que acabo de crear y tengo exactamente la animación que estaba buscando. Si se dan cuenta, yo lo estiro, el personaje no estira más la pierna de lo que este mismo chain length le permite. Entonces igual se ve extraño. ¿Cómo lo podría corregir? Quizás bajándole uno nomás. Entonces de esta manera el punto máximo al que puede doblar es el que indica este hueso de acá. Entonces voy a apretar Alt G para reposicionar esa posición. Y si se dan cuenta, aquí dentro del mismo constraint, o sea, del mismo, sí, uso un constraint, me aparece una opción de pole. ¿Qué significa eso? Yo acá voy a pasar de nuevo a modo edición y vamos a sacar ese pole. Voy a seleccionar este vértice de acá, que es un hueso en realidad, y voy a hacer apretar la tecla E de extruir y lo vamos a tirar hacia adelante. Acá vamos a sacar otro hueso básicamente. Y vamos a hacer lo mismo. Lo selecciono, Alt P para limpiar el parentesco, de esta manera quedaría completamente liberado. Puedo moverlo más hacia adelante para que se vea hacia dónde está apuntando la rodilla, que básicamente para eso que necesitamos este hueso auxiliar. Vamos a pasar de nuevo a modo pose, selecciono el constraint y me voy a los constraints donde dice pole target, quiero que sea este hueso de aquí. Se vendría siendo el armature, primero que todo me va a decir, ya, es del armature, pero ¿qué hueso es el pole? Este de acá. Entonces, de esta manera, si se dan cuenta, se me torció un poco el pie. ¿Qué significa eso? Que tengo que modificar el pole angle, que en este caso deberían ser menos 90 o por ahí. Entonces, menos 90. Creo que me pasé. Sí, de hecho, me pasé un poquito. Voy a ir aumentando hasta que quede apuntando el pie hacia donde tengo este pole. Que no sé por qué es 71, pero bueno, ahora debería funcionar correctamente. Lo otro que voy a hacer es pasar a modo edición. Esto es para que sea mucho más cómodo, voy a emparentar este hueso a este de acá. Entonces, voy a hacer clic aquí en este hueso, hago clic aquí y voy a apretar Control P, que en vez de Alt P, que era como despegar los huesos, Control P es juntar este parentesco, perdón. Entonces puedo decirle mantenga el offset, mantenga las distancias que existen o que estén conectados. En este caso necesito que mantengan esas distancias. ¿Por qué hago eso? Porque si ahora paso a modo pose, selecciono este hueso
y lo empiezo a mover, si se dan cuenta, la rodilla siempre me apunta hacia este pull. Y si no lo logra hacer, ¿qué puedo hacer? Puedo moverlo manualmente. Entonces si hago que la rodilla apunte hacia un lado u otro, puedo hacer incluso que el pie acomodarlo para que quede bien. Obviamente este sistema no es perfecto, tiene este tipo de fallas donde tenemos que ir corrigiendo las cositas a mano, pero nos estamos ahorrando muchísimo tiempo para poder hacer nuestros personajes más personalizados. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Exactamente lo mismo con la otra pierna. Voy a seleccionar todo, voy a limpiar rotaciones, escala y todo lo que acabo de hacer. Y la gracia de trabajar con Blender es que lo que nosotros podemos hacer es pasar a modo edición, seleccionar todos estos huesos de aquí, por ejemplo. Vamos a ir al Armature y lo que voy a hacer es hacer clic donde dice Symmetry Size. Y esto no me está funcionando porque, ahora ya entiendo por qué no está funcionando, porque los huesos no tienen los nombres correctos. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle los nombres correctos? Vamos a seleccionar todos los huesos que estén de la mitad hacia la derecha. Entonces vamos a ir seleccionándolo de esta manera. Voy a ir aquí a Armature, voy a ir aquí donde dice nombres y voy a hacerle clic aquí donde dice Autoname Left and Right. Entonces, hago clic aquí y ahora sí, Armature Symmetrize. Y si se dan cuenta, ahora me aparecieron los constraints que yo le había hecho al hueso del lado izquierdo al lado derecho. Pero me acabo de dar cuenta que para que quede todo esto bien, tenemos que eliminar todos los huesos que habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí simplemente los seleccionamos todos. Con la tecla suprimir podemos borrar las cosas o con la letra X. En este caso voy a apretar la tecla X porque creo que en Mac no existe el suprimir. Así que voy a hacer clic aquí donde dice Bones. Voy a seleccionar todo. Armature nuevamente. Symmetry Size. Paso a modo pose y no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Pose. Vamos a ver. Ya, esto debe ser porque, bueno, son hartas cositas. Bueno, como les decía, todo esto es en vivo, así que para no perder tiempo buscando explicaciones y cómo solucionarlo, simplemente van a tener que hacerlo uno por uno. Van a tener que seleccionar este hueso, voy a repetirlo pero más rápido para que vayan entendiendo cuál es el flujo de trabajo. Primero que todo vamos a crear los dos huesos, vamos a extruir aquí hacia atrás, aquí hacia adelante con la tecla I, vamos a seleccionar estos dos huesos, bueno no se puede hacer, Alt P para limpiar los parentescos, aquí también Alt P para limpiar este parentesco, lo voy a mover hacia adelante, voy a seleccionar este hueso, voy a pasar a modo pose, voy a ir a donde dice pose, Inverse Kinematic, Add EK to Bone, y without target. Entonces le vamos a poner el target, le seleccionamos el armature, de hueso vamos a seleccionar este hueso que hemos creado acá atrás y el pole target va a ser este hueso de acá. Por lo tanto, con el cuentagotas lo seleccionamos aquí. Aquí nos falta añadir el chain length, así que eran 1, 2, 3 habíamos dicho, y hay que corregir el pole angle, que en este caso es por aquí, 117. Bueno, lo podemos mirar desde arriba, como le había dicho anteriormente, y corregirlo de esta manera. No entiendo, honestamente, por qué está quedando de esta forma. No sé si cuando ustedes estén trabajando con el personaje que yo les dejé le vaya a generar este mismo problema. Pero bueno, tiene este tipo de soluciones que ahora ya está más o menos listo. Es como que la pierna estuviera apuntando hacia afuera. Pero bueno, no me voy a preocupar de eso, como les digo, eso ya va a ser pega de ustedes, ir corrigiendo este tipo de cositas. A ver, Alt G, voy a corregir de nuevo el pull angle, que en este caso vendría siendo 180, Alt G, LRS. Ahora sí, ahora sí. Pero bueno, yo creo que es por el problema de, básicamente, de que la rodilla no la tiré hacia adelante. Lo que podría hacer es devolverme, recuperar el personaje inicial, tirarle la pierna hacia adelante y corregir eso, porque no lo había tenido este problema hasta el momento. Pero si se dan cuenta, ya con esto podemos empezar a animar. Para no darme tanto tiempo en todo esto, lo que voy a hacer es directamente empezar a animar. El otro IK que pueden hacer, por ejemplo, puede ser de acá del brazo.
cosa de que tengan exactamente el mismo movimiento. A mí me acomoda bastante, la verdad, animar los brazos de esta manera, así que ya queda a decisión de ustedes si le añaden ese hueso que les digo o no. Pero ya podemos empezar a animar. Para animar, vamos a seleccionar nuestro armature, vamos a pasar a modo pose y si se dan cuenta, acá tenemos el timeline. ¿Para qué nos sirve el timeline? Es básicamente saber cuánto tiempo va a pasar para cada una de las animaciones. Voy a seleccionar todo, voy a reiniciar todas las posiciones y todo. Y acá vamos a intentar hacer una animación de caminata, que en realidad es muy difícil. Necesitamos sí o sí referencias, nunca lo vamos a hacer así porque me tincó. Pero vamos a dedicarle esta parte muy rápidamente de cómo se anima. Para las animaciones, básicamente lo que vamos a ir haciendo, a ver, voy a hacer el auto naming de nuevo, voy a pasar a modo edición, armature, names y autoname left and right. Vamos a pasar a modo pose y quiero revisar algo. Si esto lo muevo hacia atrás, le aprieto control C, control shift B. Internal clipboard is empty. Control C, control shift B. No me funciona. Bueno, espero que a ustedes les funcione bien, pero bueno, básicamente, quiero empezar una animación de caminata. En este caso, voy a empezar con esta pierna arriba. Tengo que preocuparme de que todos los huesos estén bien. Por ejemplo, aquí y aquí. Entonces, sigue funcionando para rotar y todo ese tipo de cosas en X, Y y Z. Y ahora quiero guardar esta posición de nuestro objeto. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente selecciono todos los huesos que están involucrados en la animación y aprieto la tecla I. Si se dan cuenta, cuando aprieto la tecla I, me aparece este keyframe. ¿Qué significa el keyframe? Que esa información, sea cual sea la que tenga en este lugar, ya está guardada. Entonces, por ejemplo, en una animación de 24 segundos, necesito que 12 sea la mitad de la animación. Entonces, aquí, bueno, como les digo, animar es muy complejo. De todas maneras, voy a hacer que la animación vaya para acá, luego que se gire la pierna para acá, y voy a seleccionar estos dos huesos, voy a apretar la tecla I, y si se dan cuenta ya tengo este movimiento de pierna. Luego, el último movimiento, podemos copiar y pegar información de la que ya teníamos anteriormente. Si se dan cuenta que estoy seleccionando estos dos huesos que son los importantes, los que estoy animando para poder hacer este movimiento de piernas, entonces puedo apretar Shift D teniendo el keyframe seleccionado y dupliqué esa posición. Entonces ya tendría este movimiento de adelante y hacia atrás. Si quiero modificar la duración de esta timeline, por ejemplo, en vez de que parta en 1 y termine en 250, puedo hacer que termine en el frame 24. De esta manera ya podría hacer que la animación sea mucho más fluida en ese sentido. A ver, para hacer una animación de caminata, la verdad tendría que empezar a buscar los key poses, que creo que vendría siendo algo así. Este pie más hacia adelante, rotado hacia arriba. Este pie hacia, bueno, lo muevo hacia en I. Aquí me voy a demorar, la verdad es que bastante porque es algo que no suelo hacer. A ver, la rodilla, ¿dónde está la rodilla? ¿Por qué se ve tan rara? ¿Sí? Entonces, vamos a partir más o menos por aquí. Aquí es solamente posicionar bien los huesos, posicionar bien todo lo que está involucrado en el movimiento. Así que aquí tienen que empezar a acostumbrarse mucho a ocupar R, S y rotar, escalar y mover. Aquí voy a mover esta rodilla un poco más para acá, esta un poquito más para acá. Algo así. Entonces voy a seleccionar todos estos huesos que más o menos están involucrados en el movimiento. Voy a apretar la tecla I para darle la información de que se me guarde. Y vamos a tirarla además para el final de la animación. Entonces ya tengo del 1 al 24 con todos estos huesos grabados. Me faltaría el inverso. Entonces voy a esta otra posición. Me voy más o menos donde va a estar en la posición de contacto por acá. Este hueso lo voy a mover un poquito por acá.
En X voy a rotar algo así. Este ya lo tenía más o menos bien ubicado, quizás sería un poquito más atrás, más arriba, algo así. Habría que corregir un poquito la posición de los huesos, pero como les digo, esto es muy al tuntún básicamente, así que voy a seleccionar todo, voy a apretar la tecla I nuevamente y si se dan cuenta ya tendría este movimiento. ¿Cuál sería el otro movimiento que me estaría faltando? Es el movimiento de hacia arriba y hacia abajo de las caderas. Entonces aquí podría añadirle este controlador de acá que vaya subiendo y bajando. Pero está mal porque si se dan cuenta debería subir. A ver. Al seleccionar solo esto, voy a eliminar estos keyframes que se le añadieron. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Aquí debería estar en el punto más alto, porque están las piernas juntas, entonces aprieto la tecla I. Y aquí que está en el punto más bajo, debería estar más o menos así, aprieto la tecla I. Aquí que se juntan las piernas de nuevo, debería estar en el punto más alto, la tecla I. Y esto lo tendría que interpolar para que funcione bien. Pero eso no lo vamos a ver, simplemente voy a duplicar estos keyframes más o menos así, para que se entienda. No se va a ver perfecto, para nada, pero ya se entiende más o menos cuál es el proceso de animación. Busquen videos de animación, busquen cómo se anima. Yo en este caso es lo que más tiempo me demora. Siento que es muy difícil de explicar, como de ir paso a paso para que les quede todo excelente. No tenemos el tiempo que quisiera básicamente para poder hacer las animaciones, pero si se dan cuenta ya tenemos esa pequeña animación de animación. Básicamente con la tecla I se guarda la información, G, R y S para poder cambiar la ubicación de los huesos que están involucrados en la animación. Hay mucha teoría detrás, así que suerte con eso. Lo que me interesa, ¿qué pasa si quiero ocupar Mixamo? O si quiero editar el personaje y quiero que quede con más detalles. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, primero que todo, si es que vamos a trabajar con Mixamo, todo esto de los huesos y todo esto que vimos ahora, lo pueden saltar, lo pueden eliminar como de su mente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el objeto y vamos a incluso eliminar el armature. Vamos a sacar el armature que apareció aquí y si se dan cuenta ya devolvimos, así que háganle una marca de tiempo por favor en estos minutos que vendría siendo como el 47 o por ahí para ver cómo empezaríamos a modificar nuestro personaje. Quizás tendría que haberlo hecho al revés, pero bueno, ya no importa. Que sepan que existe el Create Armature. Eso es importante. Porque ahora lo que voy a hacer es aplicar todo esto y se va a perder esa capacidad de poder crear la Armature. Por eso lo hice de la otra manera. Entonces voy a aplicar el skin con control A en este caso, o vendría siendo lo mismo de hacer clic aquí en aplicar. Recuerden que tienen que estar en modo objeto para que eso funcione. Y si se dan cuenta, ahora yo paso a modo edición y me aparecen estos cubos de acá, que es el box modeling de toda la vida. Básicamente aquí ya podrían seguir editándolo como si fuera con cubos. Si se dan cuenta, estos son puros cubos, pero la gracia es que está subdividido por este modificador de acá. Si es que no les interesa hacer este tipo de cosas y quieren dejarlo así tal cual, pero poder modificar como más detalle, simplemente aprietan control A en el Subdivision Surface y si se dan cuenta ya tienen un modelo completamente con una topología bastante buena para poder hacer básicamente lo que quieren. Aquí pueden incluso seguir modificándolo. Por ejemplo, ¿no es cierto que habíamos aplicado el mirror anteriormente? Aquí vamos a tener que aplicárselo de nuevo si es que quieren trabajar con el mirror activado, que es bastante útil. Voy a apretar la tecla 3 para poder seleccionar las caras, o apretar aquí para poder seleccionar las caras. Voy a activar el X-Ray, la visión de rayos X. Voy a eliminar la mitad del personaje. Voy a preocuparme de que acá atrás esté bien seleccionada la mitad. Me parece que sí. Voy a apretar la tecla X y voy a hacer clic donde dice Faces. Voy a pasar a modo objeto, añadir modificadores, añadir el mirror, activar el clipping y si se dan cuenta, ahora podría trabajar básicamente con la mitad y podría seguir modificándolo. ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, de aquí podría hacer una extrusión y sacar la parte de los ojos. Si no me gusta cómo queda, puedo hacer un insert primero. Voy a desactivar el boundaries y aquí extruir hacia adelante. Ya tendría más o menos la cavidad de los ojos. Acá, bueno, podría sacar la nariz apretando un insert, apretando la letra B para poder hacer los boundaries. Pero bueno, esto ya es box modeling que
Em, no sé si explicárselos o no, básicamente. em, el por qué no. Básicamente porque es harta información y como les digo, no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, vamos a modificar un poquito el personaje para que vean cuál es el nivel de detalle al que podemos llegar. Vamos a marcar un poquito más la barbilla. Aquí abajito vamos a subírsela un poquito más, algo así, no tanto. E incluso podríamos hacer que sea un personaje barbón, por ejemplo. De aquí podríamos sacarle parte de la barba, extruir hacia abajo, Gen X, escalamos. mm, y empezar a añadirle los detalles que nosotros querramos, porque ya tenemos una base de la cual empezar a darle los elementos que nosotros más nos gusten del personaje. Vamos a eliminarle esta barba. Barba. Pero la gracia es esa. Pueden empezar a añadirle detalles, por ejemplo, acá las falanges de las uñas podrían haber incluso sería uno más, o uno menos de acá. Por ejemplo, aquí. Extruir aquí algo así y luego extruir hacia adelante. Entonces, si se dan cuenta, ya podría hacerle las uñas, hacer manos más detalladas, pero eso ya obviamente es con un poquito más de experiencia. Si se dan cuenta aquí, el mirror hace que todo eso ocurra también al otro lado y no tengamos que ir parte por parte. Acá podría incluso, por ejemplo, añadirle las V-Sphere, darle 90 grados, por ejemplo, aquí y empezar a... Aquí, ¿por qué voy tan rápido con todo esto? Porque aquí pueden encontrar mucha información en internet de cómo trabajar con este tipo de modelos. No es necesario que lo hagan de la manera en que yo les expliqué, pero ahora es casi imposible que no encuentren información de cómo modelar de esta manera. Cualquier tutorial de modelado les va a ayudar a mejorar su personaje en este sentido, así que Em, voy a añadir un Subdivision Surface adicional para que pueda hacer la cavidad de los ojos. Es básicamente para que tengan una idea de las cosas que se pueden hacer em, con esta técnica. Es para que tengan una base del modelo y luego empiecen a añadirle un poquito más de definición y más cosas. Aquí voy a añadir el mirror, por ejemplo. Pero bueno, aquí pueden empezar a escalar el personaje de la cantidad que quieran. Este es mi personaje, este es el personaje del tutorial. Voy a tener que cortar esa última parte por lo que acabo de decir, lamentablemente, pero ¿cómo lo pintamos? Que eso es lo que nos interesa. ¿Cómo empezamos a pintar nuestro personaje? Si se dan cuenta, ya tenemos aplicado el mirror. Y acá, en las ventanas que tenemos de Blender, hay una que dice V-Editing. Acá nosotros podemos revisar las Vs de nuestro personaje. Si se dan cuenta, aquí nos aparece en blanco. ¿Cómo lo podemos activar que aparezcan las Vs bien distribuidas? Para hacer este tutorial muy beginner friendly, simplemente vamos a apretar la tecla U con, bueno, primero que todo, tenemos que estar en modo edición, seleccionar todas las caras o los vértices o las aristas, apretar la tecla U y vamos a hacer clic donde dice Unwrap Minimum Stretch. Y si se dan cuenta, nos aparece esta amalgama de acá, que por lo que veo no nos sirve. Por lo tanto, voy a apretar la tecla U de nuevo, vamos a buscar el que mejor salga, así que creo que va a ser Smart V Projection. Sí, que va a ser esto. Eh, ya que no tengo tiempo como para estar explicando todo eso, tengo videos dentro del canal donde explico cómo se despliegan las Vs y todo eso. Pero básicamente lo que nos interesa aquí es que tengan un poquito de margin las islas, que haya un poquito de separación entre punto y punto, que no queden completamente unidas como aparecieron aquí. Incluso, por ejemplo, en el V Projection voy a bajarle un poco el angle limit, que van a ser 40 grados. Voy a hacer clic en un grab. Ahora sí, me aparece todo muy desperdigado, pero no importa. Básicamente, con eso pueden controlar cuántas islas les aparecen. Y aquí podrían incluso ir manualmente, que es como se debería hacer a nivel como ya un poquito más profesional, como de decir, ah, ya esta parte me interesa que sea más grande. Vamos a ir dándole los espacios que correspondan a cada cosa. Pero esta es una manera muy muy simple de hacer los unwrap. Así que vamos a apretar la tecla U, Smart V Project, ya, por ejemplo ponerle 50 grados y vamos a hacer clic donde dice unwrap. Vamos a buscar un margin donde todo esté más o menos
bien separado, que no estén tan unidos. Y vamos a empezar a pintar nuestro personaje. Voy a pasar a modo objeto, voy a seleccionar el personaje, voy a irme al apartado de shading, voy a hacer clic aquí donde dice nuevo y vamos a añadir una imagen, image texture. ¿Cómo añado la imagen? Bueno, voy a ir más despacio, discúlpenme si voy muy rápido. Selecciono el personaje. Aquí en el apartado de shading no aparecen estas ventanas, pero que no nos interesan en este momento. Voy a hacer clic aquí donde dice new, de nueva imagen. Nos aparecen estos nodos que aquí ya podemos incluso ponerle color a nuestro personaje. Si queremos que sea un personaje verde, lo que sea, azul. Ya podemos empezar a hacer un personaje bastante más básico que a lo mejor de lo que yo quiero enseñarles ahora, que es a pintar nuestros personajes. Entonces, ¿cómo hacemos para pintar nuestros personajes? Esto se hace con texturas. ¿Texturas de qué manera? Pintadas a mano, ojalá. Entonces, Shift más A, Image Texture. Aquí, al igual que añadimos cualquier otro objeto, apretamos Shift más A, podemos hacer clic donde dice Search y vamos a buscar Image Texture. Ahora sí. Hago clic aquí para poder activar este nodo de acá y vamos a arrastrar donde dice color, acá donde veis al base color. Y si se dan cuenta, queda un personaje todo negro. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna textura seleccionada. Entonces voy a hacer clic aquí donde dice New. Vamos a ponerle textura de, por ejemplo, personaje. Tengo activado las mayúsculas, ahora sí, personaje. Vamos a seleccionar la calidad de nuestra textura. Si queremos que sea una textura bastante grande, podemos aumentarla. O, por ejemplo, en este caso, que lo voy a bajar a 512 porque no me interesa que sea una textura tan grande. Y voy a hacer clic aquí donde dice New Image. Si se dan cuenta, el personaje sigue negro, pero ahora lo puedo pintar. ¿Dónde lo pinto? Donde dice Texture Paint. Acá arriba, si se dan cuenta, aquí tengo otro módulo. Hago clic donde dice Texture Paint. Y aquí ya puedo empezar a pintar. Aquí me aparecen las herramientas de pintado. Si se dan cuenta, aquí me dice Tool. Entonces tenemos estas herramientas para poder pintar y si se dan cuenta hay una que dice Fill. Entonces hago clic donde dice Fill. Acá puedo seleccionar el color. Si se dan cuenta me aparece todo negro, pero si subo el nivel de color puedo empezar a darle colores. Por ejemplo, en este caso voy a dejarlo en este color verde. Hago clic encima del personaje y listo, ya me lo pintó de esa manera. Pero ahora tengo la brocha. Y esto es para pintarlo a mano. Entonces, por ejemplo, en vez de verde voy a elegir un color complementario como es el morado y voy a empezar a darle detalles. Por ejemplo, quiero que aquí aparezca una especie de osito en el pecho. Y ya tengo ese personaje con el personaje, o sea, con el monito en el pecho. Ahora me van a estar diciendo, pero Alex, yo necesito que sea un personaje asimétrico, que es lo normal, por ejemplo. Por ejemplo, acá va a tener esta parte. Yo le pinto morado acá y me aparece morado acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que yo tengo el modificador de mirror todavía activado. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Tendría que activarle el modificador de mirror. De esta manera, vuelvo a tener el personaje completo. Aprieto la tecla U para poder hacer el VProject, o sea, el onGrab. Entonces, pongo el angle limit, por ejemplo, 50 o 65 como viene de predeterminado, le añado un poquito de margin, hago clic en un grab y nuevamente se me distribuye todo esto de manera aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo, me parece que aquí image, no hay algo que diga transform, invert. Me acuerdo que había algo para reemplazar. Ah, no, que claro, eso es para... Bueno, aquí podría literalmente pintar todo esto de negro. Si se dan cuenta tengo exactamente las mismas herramientas que me aparecían en el paint acá. Así que puedo pintar de nuevo todo negro. Y me aparece el personaje todo de negro porque volví a pintar las texturas de negro. Entonces, en vez de pasar de estar en modo edición, nuevamente me voy al Texture Paint. Y aquí podría nuevamente empezar a pintar. Voy a seleccionar el Fill. Me voy al apartado de herramientas. Selecciono el color que quiera pintar. Pero como les decía, para esto también tengo un tutorial explicando paso a paso cómo pintar y todo el tema. Pero de todas maneras ya tienen conocimientos básicos, por ejemplo aquí el morado, y ahora no se me pinta en simetría. Esto tiene algunas ventajas, algunas desventajas, pero bueno, eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Acá de todas maneras también está el Enable Mesh Symmetry, por lo tanto si yo pinto a este lado, se me aparecería al otro lado, al igual que lo que teníamos anteriormente cuando hicimos ese monito que salió bastante rápido aquí en el centro. Pero bueno, son herramientas que tienen que empezar a aprender a utilizar.
para poder darle el color a su personaje. Si es que quieren que sean simétricos, tenemos estas opciones de acá arriba. Se me está acabando la batería social, la batería de explicar tantas cosas, porque siento que ha sido muchísima información. De todas maneras, hemos aprendido a modelar, pintar, animar, rigging, y no sé qué me estaría faltando, la verdad, siendo súper honesto, para poder, para que ustedes ya tengan el personaje. O sea, ya con esto lo tienen. Entonces, pueden modificar nuestro personaje que teníamos base de la manera que a ustedes más les plazca. Pídanle ayuda a sus mentores, pídanme, pregúntenme por Instagram, pregúntenme por WhatsApp, déjenme, o sea, por WhatsApp no, por favor, por YouTube, déjenme en los comentarios, voy a tratar de responderle a todos. ¿Qué es lo que van a ustedes recibir si es que hacen el... Esto lo voy a dejar aquí, vamos a dejarlo así. ¿Qué es lo que ustedes van a recibir en el archivo que tienen en la descripción? Básicamente estos dos personajes. Si se dan cuenta, este que es el perrito es exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente. Activo el modo X y si se dan cuenta, acá yo tengo los vértices que los puedo seguir modificando, lo puedo mover un poquito más arriba, más abajo, que se junten, que se despeguen, las rodillas más juntas, más separadas. Y dependiendo del sistema que ustedes quieran lograr, es la función que ustedes van a utilizar de toda esta hora de masterclass de Blender. La verdad es que quedé como medio, no sé, como descolocado después de que me mandé la cagada con el tema del tema del año. Pero de todas maneras, como les decía, si ustedes empiezan a esculpir su personaje, le dan mucha definición y luego lo pasan por Mixamo, les van a recibir todas las animaciones hechas ya grabadas. Como les digo, tengo un video en el canal, o si no lo buscan en internet y van a ver miles de tutoriales que también enseñan exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema con Mixamo? Que solamente funciona para personajes humanoides, no para personajes como animales o cualquier otro tipo de cuadrúpedo o insecto que no sea un par de brazos, torso, piernas, porque si no, simplemente no van a poder utilizarlo. Así que hacemos el cierre. Suscríbete si es que no estás suscrito, dale like, comenta cualquier problema que hayas tenido. Si te sirvió esta información, espero que me lo dejes saber. Si es que me hacen un comentario bastante interesante que me enfoque más en algún aspecto, en un futuro voy a hacer ese tutorial. Pero ¿por qué no lo hago ahora? Porque no hay tiempo, ya estamos encima de la Game Jam. Este es un taller que dicté en 2 horas, que no fueron necesarias porque no podían retroceder y como seguirme el hilo, porque yo muchas veces avanzo muy rápido. Acá tienen un torpedo bastante extenso de todo lo que pueden hacer dentro de Blender. Vayan añadiéndole cosas, vayan modificándolo, porque lo pueden utilizar en otros proyectos o lo que sea. Vuelvo a insistir, disfruten este proceso. Ya se me acabó la batería social, y voy a tener que editar ese trozo donde me mandé la caga. Así que eso, muchachos, que estén muy bien. Hasta la próxima.